Buenas, en este video bastante inusual vamos a tratar de desmontar a Simioteca. Simioteca es un canal de YouTube sobre música, quizás el canal de YouTube argentino sobre música con más crecimiento en los últimos 2 años, más o menos. Y hay un universo de teorías, hay un universo de concepciones sobre la música, enfoques sobre la música, que vamos a tratar de descomponer teóricamente. Cuando decimos desmontar nos referimos a esto justamente, ¿no? Como quien desarma un motor. Bueno, o sea que este video va a consistir en un análisis teórico, es decir, de las teorías que utiliza Simioteca, pero también un análisis metodológico, es decir, de la metodología, los procedimientos con los cuales él esboza sus teorías y con las cuales él construye conocimiento supuestamente musical. Para ello vamos a echar mano de distintos conceptos y aportes que vienen de la metodología de la investigación, que tienen que ver con cómo investigamos cuando hacemos ciencia, cuando producimos conocimiento, y también vamos a utilizar aportes de la epistemología orientados hacia el área de la música. La epistemología, les recuerdo que tiene que ver con la disciplina dentro de la filosofía que se dedica a estudiar, analizar las distintas formas en las que producimos y fabricamos conocimiento. Antes que nada quiero aclarar que este probablemente va a ser un video bastante largo, así que lo voy a separar por partes, pero también lo voy a subir todo junto. Lo primero que voy a decir es lo siguiente. Cuando hablamos de teorías, en este caso de teoría musical, lo que tenemos que pensar es que simplemente las teorías no son una cuestión que baja del cielo. Las definiciones, los conceptos que utilizamos no son herramientas que bajan del cielo, sino que surgen de la práctica, se producen en comunidades de personas, comunidades científicas, que esbozan esas definiciones y construyen esas teorías. En ese sentido, se suele hablar, por ejemplo, de la operatividad de las teorías, es decir, se suele hablar de que las teorías operan sobre la realidad. Y acá hay todo un universo muy interesante de preguntas que tienen que ver con cómo operan las teorías sobre la realidad. Pensemos lo siguiente. Los conceptos son como herramientas con las que nosotros intervenimos en la realidad, intervenimos en el día a día, de nuestra cotidianidad, de nuestras prácticas, de nuestras disciplinas. Las teorías podrían ser algo así como una caja de herramientas, ¿bien? En la que los distintos conceptos sirven para algo. Y en ese sentido, lo interesante de las teorías surge cuando empezamos a pensar cuáles son los alcances y los límites de una teoría. Es por eso que en última instancia, más que simplemente criticar en un sentido peyorativo o de denostar a la forma en que teoriza Simioteca en su canal, lo que vamos a tratar de hacer es analizar cuáles son los alcances y los límites de las teorías musicales que nos propone Simioteca, de la forma en la que él piensa y teoriza sobre música. Uno de los inconvenientes que observaba cuando veía a Simioteca discutir con otros creadores de contenido, con otros canales de YouTube, justamente sobre qué es música, qué no es música, es la forma en la que se utilizan las definiciones. En los últimos debates que vi que él sostiene a través de distintos videos con Leiner, por ejemplo, con Matías Palma también en su momento, residían muchas veces en esta cuestión de arrojarse definiciones, ¿no? Hoy agarras un diccionario, como es el de la Real Academia Española, el de la lengua española, Wikipedia, cualquier diccionario estándar que sea, y te va a decir que la música como sustantivo, digamos, lo primero que tiene es armonía, melodía y ritmo combinados, el arte de combinar los sonidos basados en los principios básicos de la armonía, melodía y ritmo, mediante la utilización de complejos procesos psicoanímicos con el fin de evocar pensamientos, ideas, sentimientos o circunstancias. Lo primero que todos los diccionarios tienen más definiciones de música, de hecho la que das tú en la propia RAE es la cuarta definición, y esto me encanta. Vamos a la RAE porque vas a ver que además de pelotuda musicalmente no tenés ni las capacidades de comprensión más básicas que necesita un ser humano para terminar la primaria. Entonces buscamos definiciones en la Wikipedia, el otro busca en la enciclopedia, el otro busca en otro libro, en otra página, y empezamos a arrojarnos con definiciones por la cabeza. Y esto, el problema es que termina siendo una definición sobre legitimidades, ¿bien? Sobre qué institución está más legitimada, qué persona que dijo tal o cual cosa está más legitimado. Entonces empezamos con esas cuestiones ahí de autoridad y legitimación. Por ejemplo, Charly García dijo que la música era ritmo, melodía y armonía. Papo dijo, el otro dice, bueno, pero también lo dice Ben Shapiro. Y ahí empezamos como justamente a discutir pura legitimidad de personas e instituciones. Y lo que vamos a hacer acá es no tanto enfocarnos en instituciones legitimadas y en discutir la legitimidad de ciertas instituciones, sino tratar de analizar la coherencia interna de los enunciados que hacemos, de cómo construimos las definiciones, de cómo construimos el conocimiento. A su vez, otro de los problemas que tiene esto de arrojarnos definiciones por la cabeza es que hoy en día tenemos todo tipo de definiciones por todos lados, entonces tranquilamente podemos ir, buscar la definición que mejor se ajusta a lo que quiero decir, e instrumentalizar esa definición para mis objetivos, para mis propósitos. E incluso voy a mostrar un ejemplo de esto. Ahora a continuación voy a seleccionar algunas definiciones de música
que contrastan o que refutan algunas de las definiciones que nos da Semioteca una y otra vez en su canal y que son de instituciones que están medianamente legitimadas, ¿bien? Que tienen bastante autoridad para hablar de lo que hablan. Y sin embargo, lo que yo quiero sostener acá es que esto no llega a ningún lado, que en última instancia queda como en una cuestión de discutir qué institución es más legítima, qué institución es más válida, y no terminamos discutiendo en profundidad sobre la manera en que está construida esa definición y la manera en que se construye esa forma de conocimiento. Por ejemplo, con el fin de validar mi postura y de refutar a Semioteca, tranquilamente podría escoger algunas definiciones que andan dando vuelta que justamente van a contrariar o van a ir totalmente por otro lado diferente a lo que nos propone Semioteca. La Enciclopedia Británica define música como una actividad de combinar, de organizar sonidos, que consiste justamente en organizarlos según estándares culturales conocidos como ritmo, melodía y armonía. Y cuando dice estándares culturales, dice justamente que son estándares culturales y que pueden ser otros. Y eso nos dice la Enciclopedia Británica. Les voy a compartir una fotito de la definición que nos da. Por otro lado, cuando vemos la Wikipedia en inglés, en el apartado de música, directamente nos habla de, antes que nada, antes de mencionar ritmo, melodía y armonía, habla de forma. Y esto, por ejemplo, ya refiere a estructuras, a repetición, a variación, a cambio, otros principios estructurales para ordenar los sonidos, antes incluso que ritmo, melodía y armonía. O sea que esta definición, si bien seguramente Semioteca estará de acuerdo en los principios que estoy mencionando, pero ya organiza de otra manera la definición. Por ejemplo, el diccionario del American Heritage, o sea, la herencia americana, que está enfocado en el inglés de corte más americano, yankee, etc., vamos a encontrar que aparece como un elemento estructural de la música el timbre. Y Semioteca, veremos más adelante, que sostiene que el timbre en todo caso es un factor, un elemento secundario, que lo principal son solo ritmo, melodía y armonía. Entonces, lo que quiero reflejar acá es que no se trata simplemente de arrojarnos con definiciones, porque podemos ir y buscar las definiciones y ajustarlas a nuestros propósitos. Esto es lo que yo les mencionaba como instrumentalizar las definiciones a nuestro favor. Y ni hablar que si encima le pedimos, por ejemplo, a los chatbots o a las IAs tipo ChatGPT, etcétera, que nos den definiciones, son sumamente condescendientes y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta cómo usamos las palabras, cómo solicitamos, cómo efectuamos los prompts para que nos devuelva justamente una definición que se ajusta a nuestros objetivos. Entonces, incluso el ChatGPT, las IA también pueden ser tramposas y aunque no nos demos cuenta, nos están dando una definición que se ajusta a nuestros propósitos y objetivos. Entonces, lo que me interesa que hagamos a lo largo de este video es reconstruir teóricamente qué es la música, pero usando teorías que vayan un poquito más allá de estas meras definiciones tan taxativas que tratan de trazar estos límites y que tratemos de empezar a pensar cuál es la coherencia interna de un enunciado, cuál es la coherencia práctica de una definición, esto que les decía, cómo nos sirve un enunciado, una teoría como herramienta, para qué nos sirve, para qué no nos sirve, y también que observemos en qué manera ciertas teorías nos permiten acercarnos a una universalización de un proceso, de una actividad, es decir, hablar como de fenómenos que son más tendientes a algo universal, es decir, qué es la música así en un sentido más general, pero también me gustaría que observemos en qué medida algunas teorías nos van a permitir acercarnos más al fenómeno plural de la música, es decir, la diversidad de prácticas y actividades que podemos entender como musicales. Entonces, la pregunta con la que me gustaría que procedamos es la siguiente pregunta. ¿En qué consiste el conocimiento musical? ¿En qué consiste conocer de música? ¿En qué consiste saber de música? ¿Qué es saber de música? Lo primero entonces que hay que aclarar es lo siguiente. La música, antes que nada, es un fenómeno multidimensional. No podemos restringir la música solo a una de sus dimensiones. Y ahora les voy a proponer un modelo de muchos modelos posibles para analizar cómo se da la música como actividad, cómo existe la música y las distintas dimensiones que hacen a lo musical y a las formas de conocer la música. Aclaro que estas dimensiones que hacen a la música como justamente un fenómeno multidimensional son cuestiones de sentido común, no es nada de otro mundo, ¿bien? Para que se den una idea, la primera dimensión que tenemos que tener en cuenta para tratar de comprender qué es saber sobre música, qué es conocer sobre música, es la dimensión poética o práctica. Lo poético, la poiesis,
refiere al proceso creativo, ¿bien? Es una palabra que viene de la filosofía griega. Y la dimensión poético-práctica tiene que ver con cómo se hace la música, cómo funciona estéticamente. Acá vamos a encontrar el universo, por ejemplo, de la teoría y de las teorías musicales. En este caso, saber sobre música tiene que ver, por ejemplo, con saber tocar un instrumento, saber cantar, interpretar una canción, un repertorio, analizar un repertorio. ¿Se entiende? Es lo más obvio, lo que todos consideramos que hace al músico, ¿bien? Tanto amateur como totalmente profesional. La segunda dimensión que hace el conocimiento musical es la que podríamos llamar como científico o explicativa, que tiene que ver con cómo se explica la música como fenómeno, cómo percibimos, cómo nos afecta. Son preguntas claves dentro de esta dimensión de la música. Conocer sobre música en profundidad, tener conocimiento musical, también tiene que ver con esta dimensión científico-explicativa. Y cuando decimos científico-explicativa, no se trata solo de ciencias naturales, no se trata solo de neurociencia, psicología cognitiva, biología, cuestiones de las que vamos a ir hablando, sino que también se trata de ciencias sociales, de antropología, de etnografía. Entonces, también se trata, por ejemplo, de analizar cómo funciona la música en la sociedad, cómo nos comportamos los humanos, y no solo en términos biológicos, sino también en términos sociales y en términos antropológicos. Y yo sé que Semioteca en este caso tiene sus ciertas críticas, incluso bastante infundadas, sobre algunas disciplinas como la antropología, pero no voy a discutir eso ahora. Sin embargo, esta dimensión científico-explicativa reside tanto en las formas de explicar desde las ciencias sociales como desde las ciencias naturales. Se entiende cómo funciona el cuerpo, cómo funciona el cerebro, pero también cómo funciona la música en una sociedad, en un grupo, en una comunidad. Y por último, también en lo que a conocimiento musical refiere, es importante la dimensión estética y valorativa, y esto también es una dimensión de lo musical. La dimensión estética y valorativa tiene que ver con preguntas sencillas, como por ejemplo, ¿por qué nos importa la música? ¿Cuál es el valor de la música? ¿Cómo la valoramos? ¿Por qué la valoramos así? ¿Qué significa? ¿Qué significa la música en cierto contexto? ¿Qué significa en otra? Acá nos vamos a encontrar con disciplinas tales como el estudio cultural o la crítica cultural, la historia del arte, la semiótica, que es la disciplina que se va a encargar sobre los distintos consensos y debates y controversias en torno a significados de la música y cómo se construyen esos sentidos y esos significados en torno a un sonido, a una práctica. Entonces, lo importante es que la música es un fenómeno multidimensional y que conocer sobre música tiene que ver con articular, con conectar y relacionar estas distintas dimensiones de lo que la música es. Por ejemplo, no se trata solamente de saber hacer música para tener un conocimiento musical vasto y exhaustivo, sino que también se trata de comprender cómo funciona, cómo nos afecta, cómo funciona el cerebro, el cuerpo, cómo funciona la música en una sociedad, cómo las sociedades se mueven alrededor de la música o por qué hacen música. A su vez también la dimensión estético-valorativa, que tiene que ver con por qué nos importa, por qué hacemos música, cómo es la música en un contexto, qué significados va cobrando culturalmente en un momento y en otro a lo largo de la historia. Entonces, un conocimiento amplio sobre música no tiene que ver con ninguna de estas aisladas. No basta con simplemente conocer sobre historia del arte y conocer cómo evoluciona un género musical, entonces digo que sé de música. Si, por ejemplo, no comprendo cómo funciona una obra musical en términos teóricos, no puedo analizar una fuga de Bach, no puedo analizar una secuencia de acordes, no puedo explicar un patrón rítmico. Es un conocimiento parcial de música en todo caso. Lo mismo, si simplemente yo sé tocar la guitarra, sé tocar un par de instrumentos, pero no tengo ni la más mínima capacidad de explicar científicamente cómo funciona, o no conozco sobre historia del arte, sobre sentidos, debates y demás, muy probablemente, si incluso soy, por ejemplo, compositor, va a ser bastante pobre mi aproximación al fenómeno musical. Y esto simplemente para detallar y ejemplificar un poco en cómo esto de conocer sobre música no se puede circunscribir a una sola de sus dimensiones, sino que un conocimiento musical serio y exhaustivo tiene que ver con conocer de estas distintas áreas, de estas distintas dimensiones del fenómeno musical, pero también de cómo los relacionamos. Y acá es donde vamos a volver a Semioteca y vamos a analizar brevemente cómo analiza él la música, cómo articula estas dimensiones, porque yo no creo que él tenga un conocimiento unidimensional en el cual solo sepa, por ejemplo, de teoría. Creo que lo interesante de su canal es que trata de fundamentar científicamente gran parte de su armado teórico,
pero ahí vamos a ver cómo conecta estas dimensiones y cuáles son los problemas, las limitaciones con las cuales lo hace y las imprecisiones. Si observamos en detalle cómo construye metodológicamente Semioteca sus teorías, vamos a encontrar siempre lo mismo. Él relaciona un modelo teórico práctico específico, es decir, la teoría musical basada, por ejemplo, en ritmo, melodía y armonía, que corresponde a ciertos periodos históricos determinados, tiene un alcance, tiene unos límites, y lo que va a hacer es utilizar ciertos estudios científicos para justificar que esa música y que esos modelos prácticos, esas teorías, son normas estéticas universales, es decir, la forma universal de música. Y el problema no solo radica en prescribir, es decir, poner como norma que deben cumplirse estos pasos para que la música sea tal cosa, sino también en la forma en la que aborda y utiliza ciertos estudios científicos, sobre todo de biología, psicología cognitiva, neurociencia, que los instrumentaliza para sus propósitos, haciendo lecturas incluso bastante imprecisas de algunas cuestiones, que eso ya lo vamos a ver a continuación. Ahora me voy a detener unos segundos a explicar en qué consiste esta cuestión de los enunciados normativos, cuál es el problema de arrojar definiciones que se han propuesto justamente como una norma, es decir, para que esto sea música tiene que cumplir con los siguientes requisitos. Esto se entiende como enunciados prescriptivos dentro de la ciencia. Ahora vamos a ver medianamente por qué eso es un problema, o mejor dicho, como les decía desde un principio, qué límites y qué alcances tiene enunciar así. Dicho muy superficialmente, la diferencia entre un enunciado normativo y un enunciado positivo en ciencia es que el enunciado normativo es prescriptivo, prescribe. Para hacer música tiene que cumplir con estos requisitos. Entonces, el problema es que muchas veces, más que describir una situación, lo que hace es arrojar una opinión o una posición sobre la realidad. Por eso mismo la idea de que se impone o se propone una norma, una forma de accionar sobre la realidad. Mientras que por otro lado, los enunciados positivos son de corte descriptivo, describen la realidad y están más orientadas hacia los hechos. Por ejemplo, un enunciado normativo sería decir que la música solo es música cuando tiene ritmo, melodía y armonía. Y un enunciado descriptivo podría ser, por ejemplo, decir que los humanos ordenamos sonidos, los humanos combinamos sonidos, los humanos musicamos. Y un enunciado positivo, por ejemplo, podría ser los humanos organizamos sonidos, los humanos combinamos sonidos, según distintos criterios. Los humanos hacemos música. Se darán cuenta que la diferencia entre una y otra forma de enunciar tiene que ver con las posibilidades que habilita. En este caso, un enunciado normativo suele clausurar el debate, suele ponernos en un rincón o en un callejón sin salida en el cual solo podemos analizar los casos en los cuales la música cumple con estas normas, tener ritmo, melodía y armonía, mientras que un enunciado positivo en el cual decimos los humanos hacen música, los humanos ordenan sonidos, describe una situación e inmediatamente nos lleva a otra instancia en la cual empezamos a hacer más preguntas. Tenemos más posibilidades de preguntarnos cómo se organizan esos sonidos, en qué contextos hacen música los humanos, por ejemplo. Y metodológicamente hablando, también esto tiene que ver con lo que entendemos como métodos inductivos y métodos deductivos dentro de la ciencia. Ahora voy a explicar muy por arriba cómo más o menos sería, por ejemplo, aplicar inducción y deducción al problema de la música y del conocimiento musical. La diferencia entre aplicar un método deductivo y un método inductivo en música es el siguiente. En el caso de Semioteca, principalmente él utiliza el método deductivo. En el caso del método deductivo, lo que tenemos es que generalmente vamos de la norma al caso. En este caso, la norma sería la teoría musical en base al ritmo, melodía y armonía. Entonces, una vez que tenemos esa norma, vamos a estudiar casos que entren dentro de esa norma o queden fuera de esa norma. Y ese va a ser todo nuestro patrón de análisis, nuestro recurso para analizar, ¿bien? Mientras que en el caso de lo inductivo, vamos a analizar casos que puedan parecer musicales o que puedan ser musicales, que podamos más o menos comprender como musicales, y vamos a empezar a analizar distintas normas que podamos derivar de ese caso. Por ejemplo, lo que les decía, los humanos organizamos sonidos, combinamos sonidos. Bueno, luego veremos cuáles son esas normas, cuáles son esos modelos teóricos que podemos crear a partir de las distintas experiencias de humanos haciendo sonidos. Entonces, ahí veremos
qué tipo de normas, qué tipo de teorías musicales vamos a tener que usar, por ejemplo, para analizar a una persona recitando sobre una base de rap, o para analizar a una persona que está haciendo todo tipo de ruidos tímbricos y espectrales que no tienen nada que ver con el ritmo y la melodía y la armonía como la conocemos en una canción. Bien, ahí tendremos que ver qué métodos y qué modelos teóricos vamos a ir creando a partir de ese caso. O lo mismo si es una cultura muy diferente a lo que comprendemos, qué sé yo, como la música occidental. Bien, por otro lado, en el caso del método deductivo, estamos trabajando todo el tiempo con reglas, con teorías y con premisas como objeto, mientras que en el caso inductivo se trata más bien de la observación y de la experiencia. Por otro lado, se darán cuenta, en el caso deductivo, es una aproximación mucho más restringida y estructurada en el que el conocimiento, vamos a obtener conocimiento, vamos a producir conocimiento, pero es justamente mucho más delimitado. En cambio, en el caso de lo inductivo, siempre estas construcciones de conocimiento son mucho más amplias e incluso más movientes. Siempre están como más en movimiento las definiciones que vamos a lograr. Por eso, por ahí es un poco más complejo, es menos claro, es menos evidente y hay que elaborar de otra manera las definiciones y las teorías cuando tenemos una aproximación inductiva hacia la música. Pero bueno, el gran problema de Semioteca es que él queda totalmente anclado a lo que sería una aproximación deductiva de la música. Si tuviéramos que plantear cuáles son un poco los límites de una y de otra, podríamos decir que el riesgo o el límite del método deductivo en música es que se vuelve muy inflexible, mientras que el riesgo o el problema que tenemos con los métodos inductivos es que se vuelven por ahí muy vagos. Me refiero a vagos de vaguedad, de imprecisión, que cuesta definir por ahí el objeto del cual estamos hablando. Por ejemplo, desde el método inductivo vemos que los humanos organizan sonidos y capaz que terminamos discutiendo si todo el paisaje sonoro que nos rodea es o no es música, si cualquier ruido que emitimos es o no es música. Bien, esos son el tipo de problemas en el que terminamos cuando agarramos el método inductivo y profundizamos con este método. En este sentido, lo que yo quiero hacer, lo que quiero aportar con todo esto, es justamente que empecemos a matizar la manera en que enunciamos, la manera en que definimos, que no seamos tan taxativos y que seamos mucho más cuidadosos y que nos hagamos más preguntas. Pero preguntas no solamente sobre cómo funcionan los sonidos, no, que nos hagamos más preguntas sobre cómo construimos el conocimiento y en este caso sobre cómo construimos conocimiento musical. De hecho, uno de los problemas que podemos observar en la manera en la que Semioteca arroja sus definiciones y también muchos de los que discuten con él es que, por ejemplo, suelen pensar en la música simplemente como algo sustantivo, es decir, como una sustancia, como una materia, como un objeto que existe ahí afuera de nosotros, o como un adjetivo, es decir, lo musical. Y justamente, si es un adjetivo, tiene que tener, responde a ciertas características, ¿bien? Tiene que ver con cómo caracterizar una forma, ordenar los sonidos, etc. Pero también, y esto, por ejemplo, lo trabaja Christopher Small, la música también es un verbo, es algo que hacemos, ¿bien? Entonces, hay que ampliar un poco la mirada para observar las distintas experiencias musicales y crear conocimiento mucho más amplio y exhaustivo. Ahora, antes de pasar a discusiones y debates sobre cómo construye las teorías Semioteca y cómo las justifica desde distintos aportes científicos, les voy a tirar algunos aportes, algunos autores que son interesantes y que tienen que ver con esta cuestión mucho más multidimensional de lo musical. Por ejemplo, el primero de ellos, Blacking, en 1973 escribe How Musical is Man y se va a preocupar o se va a preguntar por la idea de la musicalidad en el humano. Entonces hace todo un estudio y nos va a narrar y nos va a relatar cómo esto de hacer música es en todo caso una instancia que tiene que ver con los humanos haciendo cosas con los sonidos. Y en este sentido Blacking va a arrojar una definición, por ejemplo la de la música son sonidos humanamente organizados. Bueno, lo que va a tratar de hacer Blacking es reflejar que la música no se trata solo de la prescripción normativa de un arte elitista que tiene que cumplir con ciertos patrones, con ciertas normas, sino que realmente el fenómeno musical va mucho más allá. Del fenómeno musical también van a participar aquellos que escuchan o aquellos que incluso interpretan sin necesidad de tener una interpretación totalmente experimentada y formada en una disciplina o en una teoría específica. Son todos actores que participan del fenómeno musical y que hacen a lo que entendemos como música. Christopher Small, 1998, va a escribir sobre
el musicar, musicking, que tiene que ver con más o menos la misma idea. Es una aproximación un poco antielitista de la música, en la cual nos dice, mira, la música antes que ser un objeto es un verbo, algo que hacemos. En este sentido, va a reivindicar mucho esta cuestión de todos participamos de la música, los que escuchan, los que componen, los que tocan la música, y en todo caso la música se trata, como dice él, de un ritual, de un rito en el espacio social. O sea, es algo que hacemos, algo para lo que nos juntamos, y distintos relatos, distintas formas de creer en cosas en la sociedad, es decir, distintas creencias que tenemos, harán que, por ejemplo, decidamos participar de un rito en el cual tenemos al artista famoso, etcétera, en un escenario, o que vayamos a la iglesia y escuchemos al coro que canta, o que cantemos todos juntos la oración, que nos juntemos y a hacer rondas de tambores. Distintas creencias, ¿bien?, distintos mitos o ficciones que alimentan distintas formas rituales de participar del fenómeno musical. Y para ello, ¿bien?, no es necesario tener un conocimiento necesariamente experimentado ni elitista de lo que es la música. A su vez, otra de las cosas que me parece interesante que propone Christopher Small es el hecho de dejar de lado un poco esta relación entre música y obra. Es decir, no es más musical aquello que se puede entender como una obra, sino que una práctica musical transmitida oralmente y no estandarizada como obra, es decir, que no está fijada a lo largo del tiempo, que siempre suena de la misma manera, también es música. ¿O descarta la música folclórica africana? Sí, por supuesto. Son ritmos tribales, no es música. ¿Sabes por qué? Porque no hay una sola obra que vos puedas nombrar. En este sentido, por ejemplo, Semioteca suele desprestigiar las músicas tradicionales africanas de pura percusión porque dice que no son obras, que no podés vos identificar dónde está cómo es la melodía, cuál es la identidad de esa canción. Sin embargo, la gente se está juntando a hacer música, se está juntando a utilizar los sonidos para hacer cosas. Si ejemplificamos o tratamos de trazar una analogía, sería algo así como pensar que si no tenés escritura, no tenés lenguaje. No, el lenguaje puede utilizar del recurso escrito, puede utilizar de la fijación en un soporte específico, o también puede ser pura tradición oral. Me refiero, por ejemplo, al caso de las obras. Las obras necesitan de una partitura para sobrevivir. A veces también sobrevive una melodía de manera oral y se comparte a lo largo del tiempo y no cambia. O también puede necesitar de un soporte como un disco, un vinilo, un sonido grabado. Pero que la obra sea una condición sine qua non para la existencia de lo musical, también es un poco una falacia y una imprecisión. Y eso es lo que nos señala, por ejemplo, Christopher Small. En la misma línea de estos autores que les vengo mencionando, Cook en 1990 escribe Music, Imagination and Culture, que también va a tratar de pensar esta diferencia entre una musicalidad más general y una forma musicológica más experimentada, también tratando de proponer esta idea. Lo musical no está hecho solo de aquellos que saben una forma específica de música y de teoría musical, sino que todos participamos de la construcción de qué es lo musical y qué no es lo musical. Luego, ya tratando de proponer una teoría un poco más amplia, Naties en 1995 va a hablar, por ejemplo, de fundamentos para una semiótica de la música. Y en ese texto nos va a decir que la música no es un objeto que existe por sí solo, sino que existe porque la hacemos y existe de manera multidimensional. Lo que les decía antes, la música como un fenómeno multidimensional. En este caso él va a trazar otro modelo que no es el mismo que utilizamos hace un rato, pero dice que la música por un lado tiene la cuestión poética, la cuestión práctica de cómo se hace, de cómo se crea la música, la cuestión estésica que tiene que ver con la manera en que percibimos, la manera en que somos afectados por esos sonidos, y también habla de una dimensión material neutra que tiene que ver con los sonidos como vibraciones o los soportes que utilizamos, por ejemplo, para fijar sonidos o para representar sonidos, por ejemplo, una partitura, un disco, un vinilo, un cassette, etc. Lo que nos va a decir, por ejemplo, Naties es que la música no posee un significado a priori, sino que el significado de la música se va a construir de manera contextual, depende de un contexto. ¿Y qué quiere decir esto? Él dice, por ejemplo, que quien crea la música, quien la hace, la produce, esta instancia poética, bien, no va a comunicar de manera totalmente precisa qué es lo que quiere comunicar. Esto depende de cómo es reconstruido
por el oyente que está del otro lado. Entonces, él, por ejemplo, traza este caminito. Dice que hay una instancia poética, práctica, en la cual uno practica la música, la emite sonidos, etc. Estos sonidos, ya sea, que quedan grabados o que están sucediendo en un momento específico, son un poco esta instancia más neutra o material, ¿sí? La materialidad del sonido, de la vibración, o la materialidad del sonido ya grabado, un soporte, sea un disco, un cassette, etc. Y dice que ese material luego es recontextualizado y se le quita esa neutralidad en la manera en que es percibido por el oyente y por la persona que está del otro lado, que bailará, se afectará de cierta manera, se entristecerá, se alegrará, etc. Pero aquí entra una dimensión como contextual del significado de cada una de las músicas que escuchamos y experimentamos. Y hasta acá vamos a dejar esta cuestión del análisis estrictamente metodológico del canal de Simioteca. Creo que ya dejamos bastante claro esta cuestión de que la música y el conocimiento musical tiene que ver con una cuestión multidimensional, con un aspecto que va más allá de solamente manejar las teorías musicales y las prácticas musicales específicas, que no consiste solo en las formas científicas de explicarlo y que tampoco tiene que ver con la instancia artística, estética y valorativa, por ejemplo, de la historia del arte, de las críticas culturales, etcétera, de los cuales, por ejemplo, tenemos infinidad de canales en YouTube que están de lleno centrados en ese aspecto de lo musical. A su vez, también vimos los problemas metodológicos de la manera en que construye el conocimiento Simioteca, el problema de la inducción y la deducción, el problema de los enunciados normativos, de los enunciados positivos. Un montón de cosas vimos en este apartado. Yo sé que esto fue pesado, que esto fue un poco más denso. Les prometo que el resto del video no va a ser tan denso y que vamos a empezar a hablar mucho más de lleno de cuestiones específicas de teoría musical. De hecho, en la segunda parte de este video vamos a hablar un poco de cuáles son los procedimientos que utiliza Simioteca para justificar su visión de música, pero lo vamos a hacer teniendo en cuenta qué tipo de tradiciones musicales analiza, qué tipo de tradiciones musicales valora, cuáles critica, con cuáles no acuerda. Y también vamos a profundizar en esta cuestión de la instrumentalización de distintos estudios científicos vinculados a psicología cognitiva, biología y neurociencia, y en cómo las utiliza para justamente fundamentar y justificar una visión específica de lo musical. Incluso vamos a ver cómo hace una y otra vez lecturas bastante imprecisas de los propios estudios que nos menciona y que nos trae a colación.